Bueno, pues bienvenidos a la sesión síncrona de semana 3. Soy la licenciada Fanny del Carmen Ramos Solís, su asesora virtual. Estamos con la generación 28, con el grupo 045. En esta semana vamos a dedicarnos a la unidad 3, que es Perspectivas del mundo actual, retos económicos, políticos y sociales. El orden del día: vamos a revisar primeramente los aprendizajes esperados, muy importantes para que ustedes sepan qué es lo que tienen que lograr, el propósito de la unidad, especificaciones de la semana, actividades a realizar, recursos a emplear, la explicación de la actividad integradora 5, la explicación de la actividad integradora 6 y un espacio al final para que generen sus preguntas respecto a alguna duda que se haya presentado en la explicación de las actividades integradoras. Permítanme un momentito, déjenme revisar si hay algún detalle. Okay. Todo correcto, me parece. Ok, continuamos. Bueno, los aprendizajes esperados en esta semana, como pueden observar, son variados, son 2, 4, 6, 8 aprendizajes esperados. Se deben de cumplir con la elaboración de las actividades integradoras, y es por ello que es importante dar lectura a los recursos de plataforma y con esa información se completan las actividades. En esta semana elaborarán un ensayo. La información base es uno de los recursos de plataforma y ustedes van a desarrollar con sus propias palabras, integrándolo con su vida cotidiana, con alguna problemática para generar el ensayo. Vamos a ver, el primer aprendizaje esperado es que reconozcan la conformación del nuevo equilibrio económico mundial con la hegemonía estadounidense y el lugar de las potencias emergentes. El país está dividido en potencias mundiales y potencias emergentes. Son 5 aproximadamente potencias mundiales en la actualidad, al año 2021. Sin embargo, nos vamos a basar en las potencias mundiales que nos está presentando el recurso de plataforma, que estamos hablando de unos años atrás. De un año a otro hay muchos cambios, pero ahorita, repito, nos vamos, para unificar criterios, nos vamos a dedicar o a enfocar en el recurso que nos presenta la plataforma. De esta manera, demostrarán que han dado lectura a los recursos y también que van diferenciando entre cuáles son o cómo puedo determinar cuándo es una potencia mundial y cómo puedo determinar a qué se refiere o cuál es o qué país es una potencia emergente. También van a reconocer cómo está organizado el mundo desde el punto de vista político y que en el establecimiento de las fronteras y los espacios de soberanía. Van a analizar también las características de la distribución espacial de los recursos estratégicos y las zonas de los conflictos territoriales. Como ya pudieron observar en toda su trayectoria que han vivido, con lo que han escuchado en los medios de comunicación, están en el entendido de que siempre han habido conflictos territoriales entre los países. ¿Y qué es lo que se disputan? Generalmente un territorio, porque en el territorio hay un determinado recurso estratégico que es beneficioso o que les conviene adquirir. Vamos a ver esas características de los recursos estratégicos. También van a argumentar la importancia de las acciones que se han llevado a cabo para propiciar una convivencia pacífica entre naciones. Como les digo, siempre a lo largo de la historia han habido conflictos entre un país y otro o entre un territorio y otro, y a raíz de eso se han generado pues instituciones que intervienen para generar un ambiente de paz o para que al menos disminuir las tensiones entre estos dos países. Vamos a ver cuál es la importancia o cuáles son esas acciones que han determinado estas instituciones. Van a reconocer también los principales avances tecnológicos en las últimas 3 décadas del siglo XX, pero aquí
ya no solo vamos a saber cuáles son esos avances tecnológicos que ya los hemos inclusive utilizado, ¿no? Ahora vamos a establecer las consecuencias que han tenido sobre mi vida cotidiana, es decir, sobre la vida cotidiana de cada uno de ustedes. Se van a pensar en su vida diaria cuando utilizan una computadora, cuando utilizan inclusive hasta una cafetera, una plancha, la energía eléctrica, los medios de comunicación, las redes sociales. ¿Qué consecuencias ha tenido sobre su vida? Esto es lo que van a reconocer y es parte de lo que se espera de que se aprenda. Van a distinguir también cuáles son los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos derivados de un nuevo orden global. ¿Sí? La sociedad del conocimiento y la innovación para proponer soluciones. Vamos a ver estos desafíos contemporáneos que los tienen dentro de sus recursos de la semana. Van a reactivar conocimientos de su módulo 8, en donde van a identificar el papel de los derechos humanos en la convivencia, libertad e igualdad de una sociedad culturalmente diversa. Vamos a relacionar estos derechos humanos con uno de los desafíos que vamos a analizar. Comprenderán también el papel de los derechos humanos en la toma de sus decisiones políticas y que enriquecen su proyecto de vida, porque es importante conocer nuestros derechos, pero principalmente defenderlos. El propósito de la unidad es analizar los cambios y desafíos económicos, políticos y sociales derivados de la nueva organización mundial, con la finalidad de reconocer la responsabilidad social del individuo ante la toma de decisiones políticas. El objetivo de este módulo es que identifiquen que no solamente compete a un cierto sector las cuestiones políticas y económicas del mundo. Cada uno de nosotros contribuye desde el momento en que realizas una compra, por ejemplo, decides por un producto o decides por el otro. Estás tomando decisiones que van a afectar, aunque sea en una pequeña porcentaje, en un mínimo, en un punto 0,1 tal vez, pero estás afectando y estás ante cuestiones mundiales, pero principalmente ante tu propia vida. Dependiendo de la decisión que tomes, van a ser las acciones consecuentes que vas a tener en tu vida, ¿no? Si decides por uno, si decides por otro. Entonces, el propósito de este módulo también, además del principal que tenemos aquí frente a la pantalla, es que se razonen las cuestiones o la historia, se conozcan los orígenes, para que los tomemos en cuenta en el momento de razonar las situaciones en las que nos vemos inmersos y tomemos mejores decisiones. Esto va a beneficiar nuestra calidad de vida. Pasamos a las especificaciones de la semana. Deben de leer los recursos que tienen en plataforma, como hegemonía estadounidense, recursos estratégicos, conflictos territoriales, acciones para la paz, avances tecnológicos, y los desafíos contemporáneos son los siguientes: inclusión, este es el recurso; exclusión social, desigualdad, relaciones de consumo, participación ciudadana, desarrollo sustentable y calidad de vida. Estos son los desafíos contemporáneos, vienen por separado y están aquí dentro de sus recursos de la semana. Otro de los recursos que está en un formato PDF es la estructura y desarrollo del ensayo. Es importante darle lectura solo para recordar o retomar información que ya vieron en sus módulos anteriores, que me parece que en el 3 o 4, en donde ya elaboraron o ya han elaborado ensayos. Recuerden que está constituido por un título, una introducción, un desarrollo, una conclusión y sus referencias. En este recurso van a ver qué es lo que se incluye en cada una de sus partes. Es importante también ingresar al foro Aprendiendo. Les recuerdo que forma parte de lo que se evalúa al final del módulo como participación individual. A mayores aportaciones van generando su 5% de ponderación, que se evalúa como participación individual. Extensiones para las actividades de semana 2. Quienes no lograron entregar sus actividades
por alguna determinada razón, hay que solicitar su extensión antes del miércoles 15 de diciembre, es decir, de mañana. Hay que especificar, hay que dirigirse correctamente respetando las normas de etiqueta, el saludo a quien se dirige en su mensaje completo, en donde especifiquen cuáles han sido las razones por las que no pudieron subir su actividad o sus actividades y la solicitud de la extensión. Finalmente, sus datos de identificación, aunque esté ahí su nombre en el mensajero, por ejemplo, hay que colocar los datos de identificación. Es parte de la estructura de un mensaje, de cómo se debe de redactar un mensaje. Bueno, entonces, mañana es el último día para solicitar extensiones quienes no lograron entregar su actividad. Otro punto importante, no al plagio. Ya les había mostrado esta imagen en la semana anterior, pero ahora sí detecté algunas actividades en donde retomaron información textual, sea de las páginas de las fuentes de consulta, como de trabajos ya elaborados que se encuentran en Internet. Evítense no aprobar la actividad, evítense cometer esas acciones que solamente van acumulándose en su historial y ya van afectando el aspecto actitudinal. Les mencionaba en la diapositiva anterior que el objetivo de estas actividades es que ustedes vayan practicando el razonamiento, vayan practicando el análisis, vayan practicando la selección de ideas, el elegir entre uno y otro, para que después, sin darse cuenta, ustedes al momento de tomar alguna decisión o estar frente a alguna situación en su vida, en su trabajo, con la familia, en cualquier situación, ustedes se les va a facilitar la decisión, la toma de decisiones para que tengan mejores resultados. Estas actividades sirven para eso, pero hay que realizarlas, hay que leer, hay que analizar, hay que seleccionar ideas, hay que integrar de una nueva manera conforme a una construcción propia. No al plagio, no aprenden, si ya están aquí, hay que aprovechar la información para hacer o para tener un mayor conocimiento, que los únicos beneficiados serán quien esté realizando la lectura correctamente. Hay que citar las fuentes de información. Si tomamos frases de las fuentes de información para sustentar nuestros argumentos, debemos citar también las fuentes. Hay que citar los recursos de plataforma, bueno, hay que referenciarlos al final de cada actividad, los que se utilizan, pero también se deben referenciar si consulte alguna fuente adicional. Las actividades a realizar en esta semana, tenemos las dos actividades integradoras, la integradora 5, que es potencias y conflictos, que trae dos productos que se deben de realizar, la actividad integradora 6, que es el mundo actual. En esta actividad es un tantito tediosa, tediosa en cuanto a que a veces nos es fácil hablar, pero ya se nos complica un poquito cuando tenemos que redactarlo. Sin embargo, de eso se trata, de ir practicando. Van a redactar aquí un ensayo respecto a uno de los desafíos contemporáneos relacionados con alguna problemática que se les haya presentado en su vida cotidiana. También en esta semana corresponde trabajar la habilidad socioemocional. Van a realizar su actividad con su tutora y luego van a responder su cuestionario socioemocional. Recuerden que hay que dar clic en enviar todo y terminar para que se guarden sus respuestas. Es importantísimo, como ya les mencioné, participar o realizar sus aportaciones en el foro Aprendiendo, que además, si no tienen dudas, si no tienen alguna experiencia en cuanto a la elaboración de sus actividades, se les establece algunas preguntas detonadoras que les va a servir para incrementar sus ideas y tengan un mayor panorama en el momento en el que van a redactar conclusiones o el ensayo mismo. Otra de las actividades que se presentan en esta semana son las actividades formativas, los dos cuestionarios, Mundo Actual 1, Mundo Actual 2, y también al ser cuestionarios hay que verificar, dar clic en enviar todo y terminar para que se guarden las respuestas.
En esta semana se tienen 2 encuestas, no sé si ya las observaron. Opina sobre tu asesor virtual y opina sobre tu módulo 10. Es importante contestar ambas encuestas porque si no lo responden, no podrán tener acceso a la información de semana 4. Y recuerden que en semana 4 está el proyecto integrador. El proyecto integrador tiene la ponderación más alta de todas las actividades que se realizan en el módulo, es decir, el 30% de calificación. Entonces, lo más pronto posible, procuren realizar esta encuesta sobre su asesor virtual y sobre su módulo. Veremos ahora cuáles son los recursos que deben emplear en cada actividad integradora. Nos vamos a enfocar ahorita a la actividad integradora 5 para revisar de manera obligatoria 4 recursos. ¿Sí? Estos están en plataforma. Hegemonía estadounidense. Este recurso les va a servir para realizar uno de los productos que tienen que completar en esta actividad. Lo mismo para completar este producto que van a utilizar este recurso, también verán recursos estratégicos que está relacionado con el producto en donde van a utilizar esta información. Lo mismo con conflictos territoriales, está relacionado con el mismo producto. Y finalmente, acciones para la paz. Este les va a servir para realizar la conclusión del mapa o del producto, del primer producto que van a realizar en esta actividad integradora. Ahorita vamos a ver de manera específica qué es lo que tienen que entregar. Acciones para la paz nada más les va a servir para tener una referencia de cuáles han sido las acciones que se han tomado de manera general. Pero ustedes van a investigar en fuentes adicionales en base al conflicto que van a seleccionar sobre cuáles han sido las acciones que se han llevado a cabo o las estrategias que se han llevado a cabo para mantener la paz en el conflicto que seleccionen. Eso es por parte de la actividad integradora 5. En cuanto a la actividad integradora 6, aunque no van a utilizar toda la información, o sea, todos los recursos, hay que leerlos todos para poder identificar en cuál de estos he pasado o he padecido alguna problemática que afectó mi cotidianidad. Alguna vez vamos a leer, estos son los desafíos contemporáneos: inclusión, exclusión, desigualdad, relaciones de consumo, participación, desarrollo ciudadana, desarrollo sustentable y calidad de vida. Si alguna vez en algún momento en el mundo escolar, laboral, familiar, social, no se me incluyó en alguna situación, pues podría utilizar este recurso. Hay que leerlos todos y de esta manera mi memoria va a empezar a recordar si en dado caso no he tenido alguna situación en el corto tiempo, ¿sí? Sino que fue hace un año, hace 2 años, no sé. Hay que leerlos para identificar si me he visto involucrada en alguna de estas situaciones. Si alguna vez padecí de exclusión, si me he visto en una situación de desigualdad, tanto de género como de edad, por ser menor de edad, por ser mayor de edad, por ser hombre, por ser mujer, por ser, no sé, en cuanto a lo físico, por ser agraciada, por no serlo, o si eres hombre, por tener buena presentación, por no tenerla, por tener dinero, por no tenerlo. Sí, si han sucedido porque alguna situación en la que se hayan sentido que no fueron tratados de manera igual que otras personas. En cuanto a las relaciones de consumo, y esto también es muy común porque todos los días realizamos compras. En la actualidad realizamos inclusive hasta compras en línea, sino alguna situación en el que te dieron un producto que no pediste, o si el producto que pediste es de mala calidad y no cumple con las características que te dijeron, si haces un reclamo y no te atienden, si llamas y no te contestan, si te tienes que perder todo el día para hacer una reclamación y finalmente no te atienden, pagaste y no llegó tu producto,
Situaciones como estas, si alguna vez te has visto involucrado en donde hayas perder dinero por una compra, por un producto que no te llegó, afecta, está relacionado con la calidad de vida. ¿Por qué? Es dinero que necesito para comprar productos básicos que me van a servir para vivir diariamente, y si tengo familia, con mayor razón. La participación ciudadana también es importante. Si alguna vez fuiste víctima o te viste involucrado o vistes alguna situación de manera particular que tú la constataste, en el que hayas visto alguna irregularidad en cuanto a las votaciones, por ejemplo, o en cuanto a que consideras que es importante la participación ciudadana para evitar corrupción, para evitar irregularidades en el sistema que pudieras evitar, ¿no? Si alguna vez tú te viste involucrado, te hicieron parte de y tú no estabas de acuerdo, lo que sea, hay que leer la información para saber en qué, si hemos caído o si hemos sido parte de esto. También desarrollo sustentable, no solamente trata del calentamiento global, porque algunos toman ese ensayo que ya realizaron en un módulo anterior y lo colocan acá, no. Aquí se trata del desarrollo sustentable. Vamos a tratar de leer la información para que sepan qué temas o qué situaciones pueden considerarse como desarrollo sustentable, ¿sí? Por ejemplo, si las empresas contaminan, si tiran sus desechos en algún río que pasa por mi casa, si tiran la basura cerca, si tiran desechos tóxicos, es parte de desarrollo sustentable que no se está cumpliendo. Y la calidad de vida, pues aquí engloba muchos aspectos que pueden afectar esta situación. Entonces hay que darle lectura a todos estos recursos que son los desafíos contemporáneos y van a elegir uno de ellos. En un punto aparte de esta actividad integradora 6, van a realizar un párrafo en donde van a utilizar el recurso de avances tecnológicos actuales, y es donde van a comparar lo que han utilizado, la tecnología que han utilizado en la actualidad desde el punto de vista personal, escolar, médico, laboral. ¿Qué ventajas he tenido al utilizarlas, o en el que existan? ¿Qué pasaría o qué sucedería si no existieran? Si vamos a hacer una comparación entre esto, y aquí van a utilizar este recurso. Es importante aquí, este recurso no se utiliza para el ensayo, ¿sí? Esto no debe de suceder, se los comento porque he visto en generaciones pasadas que utilizan avances tecnológicos para desarrollar el ensayo, y esto es incorrecto. Pues se toma como no elaborado. Entonces evítense eso para no aprobar la actividad. Bien, vamos a iniciar con la actividad integradora 5. En esta actividad son 2 productos que van a entregar, un mapa mental y un párrafo que va a estar relacionado con uno de los puntos que se van a desarrollar en el mapa mental. El mapa mental tiene una estructura específica, se los había mencionado en la semana 1, me parece. El mapa mental debe de tener en el centro su título y extensiones hacia el exterior, donde vamos a desarrollar las temáticas que nos están pidiendo. En este caso, en este mapa mental, les piden cuatro puntos a desarrollar. Les pide características de potencias mundiales, por lo tanto vamos a buscar información en el recurso de plataforma sobre estas características, y de nuestro centro, en donde coloquemos el título que nosotros inventemos y donde integremos los 4 temas, ¿sí? Vamos a partir del centro hacia el exterior para colocar características con frases cortas de las potencias mundiales. Luego nos piden características de las economías emergentes. Entonces, determinamos otra línea hacia el exterior, donde vamos a desarrollar varias ideas cortas para colocar
las características de las economías emergentes. Ambas características, tanto de las potencias mundiales como de las economías emergentes, se extraen del recurso hegemonía estadounidense. También en el mismo mapa van a determinar otra extensión hacia el exterior, en donde van a colocar las características de un conflicto territorial. ¿Sí? Este conflicto territorial lo tienen que buscar en el recurso conflictos territoriales. Ahí vienen varios conflictos y ustedes van a seleccionar uno de ellos. Cuando seleccionen el conflicto territorial, ahora sí se enfocan a buscar sus características, y eso es lo que colocarían en la extensión, en la tercera extensión. Luego les pide características de los recursos estratégicos. Tendrían que extender otra línea hacia el exterior para colocar las características del recurso estratégico. Pero aquí, en este punto primordial, se deben de enfocar en el recurso estratégico que se encuentra en el territorio que está en conflicto entre los países que ustedes seleccionaron. Vamos ahorita a tratar de explicarlo de manera más explícita y extendida con la plantilla que ya tengo elaborada. En el punto donde van a seleccionar el conflicto territorial y las características del recurso estratégico, aquí hay un apartado que dice, elige el conflicto. ¿De dónde? Del recurso conflictos territoriales. Conflictos territoriales. Luego, busca información al respecto. Ya identificamos el conflicto, hay información dentro del recurso de plataforma, pero no es suficiente. ¿Qué es lo que van a buscar? El recurso, o sea, primeramente identificamos el territorio que está en conflicto, el que se están peleando los dos países. Van a buscar qué es lo que tiene ese territorio que lo pelean dos países. Esa es la información que les dice aquí que deben de buscar. Revisar en noticias sobre dicho problema y colocar imágenes alusivas a ese conflicto. También, característica del mapa mental es que tengan frases cortas, no párrafos extensos, e incluyan imágenes. Eso sería en cuanto al primer producto, que es el mapa mental, y en el punto 2, que es un párrafo en donde van a describir las estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia pacífica. ¿Sí? Para esto deben de revisar el recurso Acciones para la Paz. Pero también se debe de ver en el mismo párrafo las estrategias que se han llevado a cabo para mantener la paz en el conflicto que hayan elegido, ¿sí? En el conflicto que hayan colocado en su mapa mental. Y recuerden que al final del documento deben de enlistar las fuentes de consulta en formato APA. Vamos a ingresar a la plantilla que ya tengo elaborada aquí. Primeramente, sus datos de presentación es fundamental, es parte de las normas de etiqueta y de las normas de comunicación. Nombre del asesor, del tutor, el nombre de la actividad, la semana en la que estamos, etc. Bueno, ¿qué nos pide primero? El mapa mental. Como les decía, en el centro, su título, yo aquí le puse potencias y conflictos, ustedes pueden seleccionar algún título que haga referencia a los 4 temas. ¿Cuáles son mis 4 temas? Potencias emergentes, potencias mundiales, y aquí tenemos una salida para potencias emergentes, otra para potencias mundiales, otra para características del conflicto territorial, y para el recurso estratégico que se encuentra en el territorio que está en disputa entre los países que seleccionamos del conflicto territorial. Ya desarrollamos estas 4 extensiones, que son los 4 temas que vamos a desarrollar. Ahora vamos a buscar las características de potencias mundiales. Yo aquí hice 4 extensiones, pero pueden poner
otra o pueden eliminar alguna de las que están aquí. Les voy a compartir esta plantilla, pueden utilizar esta información o ustedes creen su propio estructura del mapa mental. Supongo que va a quedar un poquito más creativo, ¿no? Aquí lo hice nada más de manera representativa. Bueno, ¿de dónde obtengo las características de las potencias mundiales? Ojo, me están pidiendo características, no me están pidiendo que coloque cuáles son las potencias mundiales. Características nada más. Entonces nos vamos a ir al recurso de potencias mundiales. Tenemos aquí, bueno, el recurso se llama hegemonía estadounidense y las potencias emergentes. Tenemos primeramente aquí una breve introducción sobre lo que sucedió una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, en el que Estados Unidos fue el país dominante con su ideología capitalista, puesto que fue el país que tuvo un mayor poder militar, económico y político. Aquí hay algunas características. Si Estados Unidos es una potencia mundial, ¿qué lo hace potencia mundial? Que tiene poder militar, que tiene poder económico y poder político. Sin embargo, aquí tenemos algunos otros aspectos en cuanto a la hegemonía estadounidense, es decir, algunas características. ¿Por qué tiene poder militar? Bueno, porque es la nación con mayor desarrollo de armas nucleares, por su ataque a las Torres Gemelas, o mejor dicho, a partir del ataque a las Torres Gemelas, enmarca el terrorismo como su enemigo. Tiene poder financiero, porque gracias a la liberación de los mercados financieros que comenzó en los 80, Estados Unidos retoma su hegemonía, porque es el principal beneficiario de la liberación económica y del receptor de capitales, porque restringe las exportaciones. La liberación económica restringe exportaciones a Estados Unidos, protege su economía y brinda libertad absoluta a este país para vender. También tiene poder ideológico a través de los medios, impone sus valores y cultura. El 80% de las imágenes y noticias que se ven en el mundo provienen de Estados Unidos. También tiene poder económico, porque lo logra mediante la invasión de territorios para obtener recursos. Aquí vemos otra vez la palabra recursos. Un ejemplo actual es el control del petróleo en los países del Medio Oriente como Irak y Siria. Aquí podemos ver que el petróleo es un recurso estratégico que generalmente se encuentra en los territorios en los que intervienen a veces Estados Unidos para disputarlo. Tienen poder político, dicta prioridades políticas a nivel mundial a través de instituciones que se crearon al terminar la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí podemos ver quién es el beneficiado de esos organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional e inclusive la ONU. También nos dice que a partir del 11 de septiembre del 2001, las prioridades son la seguridad, acciones militares contra el terrorismo, dejando de lado el hambre, la pobreza o el desempleo. Estos son algunas características que tiene Estados Unidos, que lo hacen potencia mundial. Sin embargo, tenemos otras potencias como Alemania y Japón, que también tienen estabilidad política, tienen poder militar, tienen influencia regional y está legitimado su gobierno. Características: se basa en exportación de minerales, es precursor de la Unión Europea, tiene tasas de delincuencia bajas. ¿Sí? Todo lo que estoy mencionando ahorita son puras características. Pueden colocar los países que conforman ahorita, según el recurso, las potencias mundiales, pero no es enfocarse en los países, no es colocar el país y sus características, no es colocar las características y luego englobar los países. Entonces, ¿qué podríamos poner como características de potencias mundiales? Sí, que tienen un poder militar, porque tienen armas nucleares, porque tienen la capacidad para
enmarcar el terrorismo como su enemigo, como lo menciona acá, ¿no? También tienen poder financiero, porque son precursores de la Unión Europea, porque basan su exportación en minerales, maquinaria, tecnología, porque tienen tasas de delincuencia bajas, porque tienen un buen nivel de empleo, porque difunden la ideología capitalista, etcétera. Nada más características es lo que van a colocar en el desarrollo de su mapa mental. Frases cortas, no colocar todas las frases o todas las características en un solo cuadro, ¿sí? Deben de desglosar la información para que se forme una red conceptual y estemos realizando correctamente el producto que nos está pidiendo la actividad, que es un mapa mental. Ya que se hayan identificado todas las características de potencias mundiales, ahora nos vamos con las potencias emergentes. ¿Cuáles son las características que hacen que un país sea una potencia emergente? En el mismo recurso viene en la parte de abajo, ¿sí? Donde en la página 3 viene potencias emergentes, que se caracteriza porque es una economía en desarrollo. Ahí hay una característica. Otra característica, comienza a crecer impulsado por su propio sistema productivo. Es más eficiente y es competitivo. Tiene una demanda interna, esa es otra característica. Crece sus ventas al exterior. Sus reformas estructurales permiten que se desarrolle un mercado eficiente. Y hay otra característica. Lo que refleja tiene un aumento del Producto Interno Bruto. Aquí vienen algunos países que, de acuerdo con el recurso de plataforma, forman las potencias emergentes, como es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y les digo según el recurso porque en la actualidad, al año de hoy, China ya es una potencia económica mundial. Pero ahorita lo vamos a tomar como potencia emergente, lo mismo que Rusia. Bueno, de aquí, de la lectura de las características de cada país, vamos a identificar qué es lo que tienen de manera similar Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y de aquí también podemos obtener otras características aparte de la que nos menciona aquí en la introducción de potencias emergentes. ¿Qué tiene Brasil, qué tiene Rusia, qué tiene India, Sudáfrica y China en común? Leo y extraigo las características en común, por ejemplo, que basan su economía en la tecnología, en exportación de petróleo, que intervienen militarmente en países en conflicto, que sí, poseen la mayor bolsa de valores de Latinoamérica, que tienen un papel constructivo en el equilibrio global del poder político, así que lo que tengan en común estos 5 países. Así, extraigo las características para determinar cuándo un país corresponde a una potencia emergente. En la página 4 podemos también observar que en el 2011, nos menciona aquí, se incluyeron otros 4 países como potencias emergentes, que son los considerados los MIS, que está formado por México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía. ¿Por qué? Aquí hay otra característica. Cada uno de ellos representa al menos el 1% del Producto Interno Bruto mundial. Cuentan con una población de considerable magnitud. Muestran índices de productividad con tendencias ascendentes y tiene tasas de crecimiento por encima de la media mundial. Y hay otras características. Aquí tenemos algunos retos globales, ¿sí? Bueno, ya identificamos las características, ya las completamos. Aquí en nuestras extensiones que tenemos de potencias emergentes. Frases cortas, nada más mencionando las características. Aquí puse 3 nada más, pero ustedes ya pudieron escuchar que hay más de estas, ¿sí? Vamos a anexar otras 2 o 3 flechas más para colocar otras características. Luego nos vamos con el conflicto territorial. Vamos a seleccionar primeramente un conflicto y luego buscamos sus características. Para ello tenemos que revisar
Vamos a plataforma. El recurso de conflictos territoriales. Tenemos aquí un documento en PDF también. Aquí tenemos su introducción y aquí tenemos todos los conflictos. Tenemos Estados Unidos versus Cuba por el territorio de Guantánamo, que van a investigar qué recurso estratégico hay en Guantánamo que lo disputan estos dos países. Viene una breve descripción acerca de cómo surgió el conflicto y qué es lo que pasa actualmente. Otro conflicto es Reino Unido contra España por el territorio de Gibraltar. También aquí ahí vamos a investigar sobre qué es lo que tiene Gibraltar, qué lo quiere estos dos países. Viene cómo surgió el conflicto y qué pasa ahora. De esta información aquí vamos a extraer, vamos a identificar qué es lo que caracteriza a este conflicto que lo hace diferente de Estados Unidos y Cuba, por ejemplo, ¿no? No vamos a desarrollar ni a describir el conflicto, van a identificar nada más características. Otro conflicto es Rusia versus Ucrania por el territorio de Crimea. Tiene Crimea, que lo disputa Rusia y Ucrania. Aquí viene cómo surgió, qué pasa ahora, de aquí pueden obtener algunas características o identificarlo a través de fuentes adicionales. Otro conflicto, Israel versus Palestina, Siria, Egipto, Libia e Irak. ¿Qué se disputan estos países? El territorio de la Franja de Gaza y Cisjordania. También viene cómo surge el conflicto, qué pasa ahora. También se les propone aquí un video acerca para conocer de qué manera el territorio pasó a ser de palestino a israelí. Otro conflicto, India versus Pakistán. Estos países se disputan el territorio de Cachemira. ¿Qué tiene Cachemira? ¿Qué recurso estratégico tiene Cachemira? Para que lo quiera tanto la India como Pakistán. Tal vez es parte de uno y otro lo está quitando, pero ¿qué hay en Cachemira, no? Otro conflicto, y también probablemente ya lo hayan escuchado con anterioridad, es Reino Unido versus Argentina por el territorio de las Islas Malvinas. Van a identificar cuáles son las características de este conflicto y cuál es el recurso estratégico que hay en las Islas Malvinas. Otro conflicto, Estados Unidos y Reino Unido versus Mauricio. Estos se están disputando el territorio de Archipiélago de Chagos, Diego de García. Aquí viene su información, qué sucedió, qué pasa ahora. Otro conflicto, Vietnam versus Taiwán versus China. Aquí son tres países disputándose el territorio de las Islas Paracel, o Paracelso le llaman en algunos fuentes. También viene cómo surge el conflicto y qué pasa ahora. Bueno, ya que tenemos identificado cuáles son los conflictos, vamos a seleccionar uno de ellos, seleccionamos sus características y las colocamos en la tercera extensión que hicimos en nuestro mapa mental. Aquí pueden ser 3, 4, 5 características con frases cortas para para respetar la característica o la naturaleza del mapa mental, ir formando redes conceptuales. Aquí hago una línea que nos lleva al recurso estratégico porque las características del recurso estratégico están relacionadas con el territorio que está en conflicto o que está en disputa, perdón, en el conflicto que seleccionen. Pero, ¿qué es un recurso estratégico? ¿Cómo puedo identificar cuál es el recurso que se están disputando o que se encuentra en el territorio en disputa? Bueno, pues voy a leer primero el recurso de recursos estratégicos para saber cuáles son los recursos estratégicos y cuando está investigando sobre, vamos a suponer, las Islas Malvinas, que es uno de
de los territorios que están disputados. Bueno, voy a ver qué tiene las Islas Malvinas, y ese fue uno de los conflictos que seleccioné. ¿Qué recurso tiene? ¿Cuáles son los recursos? El agua, los alimentos, la tierra, los recursos energéticos o los recursos minerales. Por ejemplo, ustedes vieron en el proceso de descolonización de África que buscaban en África recursos minerales. ¿Sí? Ese era el recurso que estaban buscando, y por eso lo colonizaron. Aquí vamos a ver por qué. Por ejemplo, si seleccionamos este territorio donde se están disputando las Islas Malvinas, bueno, ¿qué tiene las Islas Malvinas de estos recursos estratégicos que se lo disputan? Vamos a suponer que el agua, ¿no? Bueno, entonces aquí leo el recurso de recursos estratégicos y selecciono las características. Bueno, las Islas Malvinas, se encuentra el recurso estratégico del agua y sus características son, y aquí buscamos las características. En general, las características de un recurso estratégico es que es escaso o relativamente escaso o insustituible, es distribuido de manera desigual, es indispensable para el funcionamiento de la producción capitalista, contribuye al mantenimiento de la hegemonía regional y solo puede entenderse como estratégico según la percepción que tenga la situación actual frente a su proyección futura. En general, estos son las características de los recursos estratégicos, pero en su mapa no van a colocar las características en general, sino las características del recurso que hayan identificado que existe en el territorio que se están disputando los países del conflicto que seleccionaron previamente. Espero que me haya explicado en esta última información. Y así completamos el mapa mental, ya que ya identifiqué cuál es el recurso que está en disputa o que se encuentra en el territorio que está en disputa, ya identifico las características y las coloco. Así completo mi mapa mental. Y en el segundo punto, que es el párrafo, bueno, vamos a suponer que aquí seleccioné el conflicto, vamos a suponer India y Pakistán. Ese fue el conflicto que seleccioné, entonces voy a investigar cuáles han sido las acciones o las estrategias que se han llevado a cabo para que deje de haber conflicto, para que se mantenga la paz o para que se mantenga por lo menos una convivencia pacífica. No vayan a copiar y pegar, especialmente si son entrevistas, no. Ustedes lean información variada y extraigan la información, y al momento de redactar háganlo con una perspectiva propia, lo que ustedes entendieron. Bueno, estas son las acciones, entonces ahora voy a redactar de acuerdo a mi forma de escribir, tratando de cumplir con las normas de comunicación y ortografía y redacción, ¿sí? Voy a escribir propiamente lo que entendí. Finalmente, las fuentes de información. Voy a volver a explicar cómo referenciar las fuentes de información, porque pues he notado que algunos todavía no logran referenciar en formato APA los recursos de plataforma. ¿Qué fuentes, qué recursos utilicé aquí? Utilicé hegemonía estadounidense, utilicé conflicto territorial, recursos estratégicos. Hay 3. Y también aquí, para ampliar un poco más acerca de cuáles son las estrategias que se deben tomar en cuenta, debo de consultar el otro recurso, que es acciones para la paz. Bueno, vamos a referenciar en formato APA este recurso que debí haber leído para tener una idea de cuáles son las estrategias que utilizan para que haya una convivencia pacífica entre las naciones. ¿Qué tengo que hacer? Les había dicho que me voy
a esta página, que es un generador en línea, para apoyarme. ¿Cómo puedo ingresar a esta página? Nada más le pongo en el buscador generador APA y selecciono el que dice www.cba.items.mx. Esa es la página que me lleva a este formatito. En este cuadrito yo voy a seleccionar qué es lo que voy a referenciar. Como es un artículo de página web, voy a dar clic aquí donde dice artículo de página web. Me aparece otro formatito que voy a completar. ¿Quién es el autor? Como lo que voy a referenciar es de Prepa en línea CEP, entonces voy a colocar Prepa en línea CEP. ¿Cuál es el año de publicación? ¿Cuándo lo aperturaron para mi generación? Pues en este año, que sería 2021. ¿Cuál es el título del artículo? Aquí tenemos el artículo, la página. Hay un teléfono activado. Chismosa. Chismosa. Ok, perdón. Bueno, tenemos aquí el título que se llama Acciones para la Paz. Ese es lo que voy a colocar en la siguiente sección, donde dice título del artículo. Escribo Acciones para la Paz. Fecha de recuperación del documento, el día que la estoy consultando. Si la consulté hoy, sería la fecha de hoy. Aquí en la parte de abajo me dice el formato que debe de llevar la fecha. Primero es el mes, que sería diciembre. Luego el día, consultándolo hoy, sería el día 14, y el año, que sería 2021. Asociación que publica el artículo, pues estamos con Prepa en línea C. Es quien lo está publicando. Prepa en línea C. URL, aquí colocamos el enlace electrónico, que eso es lo que me han estado colocando como referencias, nada más el enlace, y es incorrecto. Vamos a colocar el enlace que viene en el recurso. Copiamos aquí del buscado, de la barra de dirección, y lo pegamos. Le damos generar ficha, y esto es, aquí ya nos están dando, ya no tenemos que escribirlo nosotros de manera propia, sino aquí ya para eso nos sirve el generador, ya nos los proporciona. Esto es lo que vamos a copiar y a pegar en nuestro documento. Y ya viene los elementos que debe de conformar la referencia en este formato, ¿sí? Formato APA. Ok. Vamos ahora a pasar a la siguiente actividad, que es la actividad integradora 6, la que es un poquito más laboriosa. En esta actividad, voy a darle, ¿sí? Es un ensayo, el primer producto que van a entregar. Son dos productos, el ensayo por un lado, y aparte un párrafo en donde van a escribir consecuencias de los avances tecnológicos. En el ensayo se van a enfocar en los desafíos contemporáneos que ya les mencioné. En este ensayo van a explicar cómo repercuten esos desafíos sociales, culturales, económicos y políticos en su vida cotidiana. Uno de ellos, el que seleccionen, cómo repercute en tu vida cotidiana, cómo se ven involucrados tus derechos humanos. Entonces hay que conocer cuáles son nuestros derechos humanos para ver cuál de ellos se ha visto afectado. ¿Qué van a hacer? Primeramente, elegir un desafío contemporáneo revisado en la semana. Y un desafío de los que tenemos aquí en plataforma. Les mencionaba como inclusión, exclusión social, desigualdad, relaciones de consumo, participación ciudadana, desarrollo sustentable y calidad de vida. Vamos a entrar al desafío de exclusión social. Y aquí viene, por ejemplo, quiénes son los agentes de exclusión: el Estado, la economía, el mercado, el empleo, la sociedad y el individuo. Agentes que excluyen a las personas, ¿sí? Por que no les brindan el mismo servicio, ¿sí? O no disfrutan sus derechos
de manera igual, ¿sí? Por unos benefician a los que tienen mayor poder económico que a otros, ¿no? Y más también por su aspecto. Dentro de la economía, el mercado y el empleo, hay empresas que excluyen a quienes no pueden producir o no pueden consumir por su situación económica. La sociedad también es un factor fundamental que excluye a través de la estigmatización por motivos étnicos, religiosos, sexuales o culturales. Y la persona como tal. Sí, hay personas que tienen ideas bastante erróneas y que por alguna situación de enfermedad, las personas que están enfermas o alguna discapacidad son excluidas por determinadas personas. Bueno, ¿cuáles son los factores? La pobreza, la marginalidad, la informalidad, la precarización. Por ser pobre, por ser marginado, por ser informal, por tener algún tipo de precarización, a veces esas personas son excluidas. Si yo he pasado alguno de estos, si por tener bajos recursos económicos he sido excluida en por el gobierno o por alguna empresa o por un grupo de personas o por una persona en particular, entonces he tenido un problema con este desafío contemporáneo. Entonces me estoy ya incluyendo, si vamos a suponer que soy de origen étnico, de origen, no sé, alguna etnia que piensen, y que fui a pedir trabajo y no me dieron trabajo porque soy así, porque soy de origen étnico, ¿no? Aquí he sido excluida por esa situación, entonces me estoy haciendo parte de esta problemática y ya tengo material para poder redactar mi ensayo. ¿Qué puedo colocar? ¿Cuál sería mi forma de expresar que estoy inconforme con esta situación? Si las empresas deberían, ¿sí?, de aceptar o de requerir o de aceptar a cualquier persona independientemente de su origen racial, ¿no? O independientemente de su situación económica, que porque eres de escasos recursos, por eso no te contrato, que porque eres pobre, que porque tienes alguna discapacidad, que porque eres una persona mayor o porque eres muy joven, que porque tienes experiencia, que porque no la tienes, no. Que se deben de enfocar en su proceso, en su capacidad de realizar lo que se está solicitando, ¿no? Si te están pidiendo un contador, pues yo soy contador y soy muy bueno en la contabilidad y hago buenos, pero no me contratan porque soy de origen étnico, pues eso me están haciendo parte de, o me están, estoy siendo excluida de. Ya me estoy incluyendo y entonces puedo hacer mi ensayo sobre esto. O porque vi que a algún familiar, a algún tío, a mis padres se quedaron sin trabajo, ya son mayores de edad y no consiguen trabajo porque son mayores de edad, también puedo hablar sobre ello. Deben de seleccionar, a lo que voy es que deben de seleccionar alguna situación en la que ustedes se han visto involucrados, porque de esta manera van a identificar qué derechos se han violentado y pueden también determinar si hicieron algo para solucionar esta situación, qué instituciones existen para resolverlas, qué pasó, cómo lo resolvieron y si no lo resolvieron, también explicar cuál fue la situación. Eso es lo que van a más o menos integrar en la forma de un ensayo en este primer punto de la actividad. Entonces, aquí les dice, primero elegir el desafío contemporáneo, o sea, inclusión, exclusión, desigualdad, relaciones de consumo, participación ciudadana, desarrollo sustentable o calidad de vida. Ya que hayan identificado uno de estos, identifican las repercusiones del desafío en su vida cotidiana y luego se realiza una reflexión, piensan cómo estos derechos mis derechos humanos se han visto afectados, qué instituciones me respaldan, y en base a ello empiezo a redactar mi ensayo
empezando por identificar la problemática para establecer una postura que voy a defender en el desarrollo. ¿Cuáles son los derechos humanos que se pueden ver afectados por alguna de estos desafíos? ¿Sí? Por no haber sido incluido, por haber sido excluido, porque me tratan de manera desigual, porque he tenido problemas con las compras que he realizado, que son las relaciones de consumo con el proveedor, como empresa o como consumidor, en cuanto a la participación ciudadana, desarrollo sustentable y la calidad de vida. ¿Cuáles son esos derechos que pudieron haberme afectado, ¿sí? O que pudieron haberse visto violentados? El nacer libres, la discriminación, el derecho a la vida, a ninguna esclavitud, a no ser torturado, a tener derechos sin importar a dónde vayas, estés en donde estés, tienes derechos, el que todos seamos iguales ante la ley, seamos ricos, seamos pobres, seamos sanos o insanos, ¿sí? La ley debe de proteger tus derechos humanos. No se debe de tener ninguna detención injusta, ¿sí? Derecho a un juicio, tener derecho a un juicio, ser inocentes hasta que se pruebe lo contrario, derecho a la intimidad, al derecho al movimiento, a buscar un lugar seguro donde vivir, a una nacionalidad, a un matrimonio, a una familia, a tener nuestras propias posesiones, tener libertad de pensamiento, libertad de expresión, a reunirse en público, tener seguridad social, tener derecho en el trabajo, derecho a jugar, derecho a comer o alojamiento para todos, derecho a la educación, derecho de autor, que aquí es donde entra la importancia de no cometer plagio, ¿sí? Un mundo justo y libre, a la responsabilidad, a la democracia. Estos son algunos de los derechos que ustedes pueden ahorita estar reflexionando y pensar cuáles se han visto afectados, cuáles se han visto violentados, que estén relacionados con alguno de los desafíos contemporáneos. Vamos a ver aquí una plantilla que ya elaboré también. Pero antes, en el punto 2, independiente al ensayo, van a escribir un párrafo con las consecuencias tanto positivas como negativas de los avances tecnológicos en tu vida cotidiana, el papel que juegan en la convivencia, libertad e igualdad. Si bien, por ejemplo, si nos enfocamos a la tecnología en cuanto a dispositivos electrónicos como computadoras, apps, teléfonos, internet, ¿sí? que me han servido, en especial ahorita que estoy estudiando, ¿sí? En el caso de ustedes, pues tener una computadora, tener internet, pues ha sido una maravilla, porque no podría estudiar de manera física por mis tiempos, porque trabajo, porque tengo familia, etcétera. Es un beneficio. Pero también tiene consecuencias negativas, porque, por ejemplo, veo a mis hijos que no pueden despegarse del celular, no pueden despegarse de la televisión, pasan menos tiempo de calidad de manera física con su familia, porque se permanecen, no sé, en algún de mal humor cuando les quitas los dispositivos. Es lo que vas a reflexionar sobre lo que has vivido actualmente en cuanto al uso de estas tecnologías, la televisión, la radio, los medios de comunicación, los medios de transporte. ¿Qué te ha beneficiado? El avión, los automóviles, no solamente las computadoras. Van a identificar el papel que juegan en la convivencia entre tu familia, la libertad y la igualdad. Sí, por ejemplo, la igualdad en las redes sociales. Hay igualdad en las redes sociales, va a depender, ¿no? También ha habido casos de ciberbullying, y pues porque no se respeta lo que es la igualdad, o que algunos tienen el recurso para tener todas estos dispositivos, algunos otros no. Finalmente, consultar, referenciar las fuentes consultadas. Vamos a ingresar a la plantilla. Primeramente les voy a mostrar esta, donde nada más les voy a indicar cuál es la estructura. En el primer punto, que es el ensayo, escribir sobre cómo se han visto afectados sus derechos humanos en algunos de los desafíos contemporáneos, que es la igualdad, inclusión, exclusión social, relaciones de consumo, participación ciudadana y desarrollo sustentable. ¿Qué instituciones te protegieron o existen para la protección de estos? Van a pensar en una problemática que hayan pasado,
para establecer en el desarrollo una postura que deberán defender con argumentos propios. ¿Cuál es la estructura del ensayo? Primero, el título. Van a pensar en un título dependiendo de lo que van a escribir, porque aquí todos los ensayos tienen que ser diferentes, no tiene que ser ninguno similar a los que ya se encuentran en Internet, porque cada uno pasó su propio problema. Dependiendo de eso, van a establecer su título. Inclusive lo pueden dejar al final, ya que hayan desarrollado su ensayo, pues en base a eso establezco mi título. Van a establecer otro elemento del ensayo, es la introducción. En la introducción van a presentar de manera general sobre lo que van a hablar, pero principalmente tienen que establecer la postura que van a defender. La idea, cuál es esa, en qué me he visto afectado y qué es lo que considero que debe de suceder, qué debe de pasar. Normalmente utilizamos modalizadores que acentúan, ¿sí?, que nuestra tesis o nuestro punto de vista. Deberían, las empresas deberían, o el gobierno debería, las personas deberían, o se debería hacer esto, o se debería, ¿sí? O es necesario que se incrementen, es necesario que haya más reformas, es necesario que haya un seguimiento, ¿sí? Vamos a establecer una postura, una idea, la cual me va a servir para defenderlo en el siguiente punto del ensayo, que es el desarrollo. En el desarrollo voy a presentar los argumentos que van a defender lo que yo estoy colocando en la introducción, lo que yo pienso. En el desarrollo voy a escribir argumentos propios, es decir, con mis propias palabras, no copiar y pegar ni de los recursos de plataforma ni de fuentes adicionales. Si hago eso, si retomo, por ejemplo, estoy hablando de la inclusión y quiero definir inclusión, bueno, para empezar vamos a definir la inclusión, el cuál es esto, esto y esto. Al final de escribir la definición tengo que citar el autor, ¿sí? ¿Qué autor define a la inclusión como lo estoy colocando? ¿Sí? O de qué recurso estoy extrayéndolo. Hay que citarlo inmediatamente, independientemente de que al final coloque las referencias. En el desarrollo también tengo que poner mis argumentos y puedo utilizar frases textuales para respaldar mis ideas o para respaldar lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy defendiendo. Y ese respaldo, argumentos de autoridad que se le llaman, tengo que escribir, son frases cortas y también hay que escribir al autor que lo dijo de manera inmediata, ¿no? Terminando de escribir la cita textual, pues coloco al autor. En el desarrollo también puedo colocar información que respalde, si yo estoy colocando que las empresas deberían, o que las empresas, o que se ha visto que en la mayoría de las empresas que excluyen a las personas con una edad avanzada o mayores sí, con una edad avanzada, ¿no? De 50 años hacia arriba ya no aceptan o ya no contratan a esas personas y pues que todavía son capaces de realizar en especial el trabajo que están requiriendo, ¿no? Si yo coloco estoy hablando sobre eso, entonces busco alguna información, datos estadísticos, de acuerdo al INEGI, el 50% de adultos mayores son desempleados. Ya estoy colocando un dato estadístico que me está proporcionando una institución reconocida. O bien, de acuerdo a la revista tal, nos dice que en la empresa o algún caso en específico, que ustedes sea de interés común, que lo sepan o que lo hayan identificado en alguna de las fuentes que hayan consultado, pues también lo colocan. Aquí, cuando utilicen datos estadísticos, no necesariamente pueden, bueno, por ejemplo, el INEGI dice que, o de acuerdo con la página del INEGI, de acuerdo con esto, al final van a referenciar el recurso o la fuente que consultaron, de donde extrayeron esa información. Esto es en el desarrollo. Entonces tenemos que en el desarrollo vamos a presentar argumentos propios,
citas de autoridad o argumentos de autoridad, datos estadísticos, casos similares, pero mayormente sus argumentos, que es lo que ustedes están defendiendo. Otro elemento del ensayo es la conclusión. Ya que hayan escrito su desarrollo, de manera secuencial describen su conclusión. ¿Qué es la conclusión? Aquí van a escribir en general, ¿sí?, un análisis retrospectivo de todo lo que escribieron en el desarrollo, una integración de las ideas y una reflexión o recomendación sobre lo que establecieron, sobre lo que están defendiendo. También van a constatar si la tesis o el punto personal que colocaron en la introducción sigue en pie de acuerdo a lo que ya buscaron y reflexionaron en el desarrollo. Finalmente, las referencias, como les decía, si en el desarrollo utilizamos datos estadísticos, si utilizamos alguna vivencia personal, si utilizamos citas de autoridad, pues tenemos aquí información para referenciar. También vamos a colocar el recurso, la referencia del recurso que hayamos utilizado. Si nos enfocamos o si nos basamos en el recurso de la igualdad, pues voy a referir el recurso de igualdad. Si utilicé el recurso el tema de relaciones de consumo, pues voy a referenciar el recurso de relaciones de consumo. Esta sería la estructura del ensayo: título, introducción, desarrollo, conclusión y referencias. Ese es el primer punto de la actividad. En el segundo punto es el párrafo de las consecuencias positivas o negativas de los avances tecnológicos. Hasta abajo del documento vamos a referenciar otra vez las fuentes que hayamos consultado del párrafo y lo que hayamos puesto en nuestro ensayo. Aquí tengo un ejemplo del ensayo, ¿sí? El otro archivo era nada más la estructura. Aquí ya estoy colocando un ejemplo que ya tengo elaborado. Para mí una problemática donde pasa, o porque lo hago todos los días, que fue donde a mayores eventos, mayor es la probabilidad de sufrir algún percance o de sufrir algún abuso o de ser afectado, o sea, de que sean afectados mis derechos humanos, son las relaciones de consumo de manera personal. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, he solicitado productos en línea que no llegan, o he pagado y no llega el producto, o llega un producto diferente, o se descomponen muy rápido y no tienen o no hacen válida una garantía, en especial con las instituciones bancarias, muchos asesores ofreciéndote créditos, ofreciéndote aperturar cuentas y solo una caja de servicio a cliente, el cual te llevas todo el día para que te atiendan y no te atienden como tal, te mandan que hables por teléfono, luego te mandan que vayas al banco y otra vez al teléfono, y así te tienen como una bolita de ping pong y no te resuelven nada. Ya ahí están siendo afectados tus derechos humanos, porque te están haciendo perder tu tiempo, porque te están evitando o te están cobrando de más, o te están quitando dinero, etcétera. Entonces, ya identifiqué la problemática y en base a eso voy a escribir. En este caso, voy a colocar un título y yo aquí puse el ejemplo. Mi título es Irregularidades en los servicios bancarios. ¿Qué coloco en mi introducción? ¿De qué voy a hablar? Y lo que voy a defender, ¿qué es lo que se debería? Mi opinión o mi postura o mi tesis. Aquí coloco, ¿sí? Es bien sabido que las instituciones financieras prestan servicios que son de gran utilidad para sus clientes. Sin embargo, existe un factor que se sigue observando y que no se ha regulado. Me refiero a las inconsistencias en los contratos efectuados para cualquiera que sea el producto que se requiere, ya que estos son ambiguos y a favor de la institución, olvidando los derechos con los que cuenta el cliente al verse afectado por la omisión consciente o inconsciente de la información al momento de ofrecer
sus servicios, como la periodicidad de la tasa de interés, el monto y el plazo, las condiciones para efectuar reclamos en caso de cargos no reconocidos o extravíos. Estoy hablando en general. Esta es mi problemática. Yo he visto que hay inconsistencias en los contratos, porque no llegó por ejemplo, me hicieron un cobro de más, o hicieron me cobraron, en lugar de cobrarme el 3%, me cobraron el 10%, y voy y reclamo, y lo único que me dicen los bancos es que estaba en su contrato que si no pagaba el día tal, o si pagaba el último día del mes, le cobraban, el siguiente día le cobraban tanto de porcentaje. Cuando no me lo especificaron, cuando no, bueno, estaba en letras chiquitas y no lo leí, o era confusa la información, o realmente no está como te lo están explicando, sino cuando lo leíste no fue lo que entendiste. Cuestiones así que pues ellos son los expertos y deberían de dártelo más claro para que no te confundas y no te veas afectado. Tenías el dinero, pues como estás confiado de que no te va a generar más costo, lo vas a pagar al siguiente día y así vas, y resulta que te cobraron 10 veces más lo que ibas a pagar. Te están afectando tus derechos. Entonces, esa es mi problemática, esa es una cuestión. Voy a pelear y solamente hay una caja y solo voy desde las 8 de la mañana y me atienden hasta las 2 de la tarde. Perdí tiempo, perdí mi trabajo, o simplemente ya no voy porque ya sé todo el trámite que tengo que hacer, como lo que sucede con las cuestiones de los baches, que caen en un bache, uno puede ir a reclamar, uno puede ir a defender sus derechos porque tu llanta se ponchó y estás gastando. Ahí existe esa posibilidad de que tú vayas a reclamar, pero ya las personas no lo hacen por el trámite engorroso que lleva, pero te están afectando tus derechos. Ahí es otra situación que también pueden comentar. Aquí, en este ensayo, yo estoy colocando inconsistencias en los contratos efectuados en los bancos. Y a continuación, en la misma introducción, coloco, es por ello que en este breve ensayo hablaré de cómo se han visto involucrados mis derechos humanos en el desafío contemporáneo de las relaciones de consumo con las instituciones bancarias, desde un enfoque particular, al tiempo de mostrar casos similares e instituciones que pueden apoyar al usuario para la defensa de sus derechos. Estoy escribiendo defensa de los derechos. Estoy escribiendo que voy a hablar de uno de los desafíos contemporáneos, que es las relaciones de consumo. Estoy escribiendo del tema en particular, que son las instituciones bancarias, y también mencionando que no solamente he sido yo la afectada en cuanto a este tipo de problemas, sino que han habido otros casos similares y se siguen presentando estas irregularidades. Entonces, estoy cumpliendo con mi introducción, estoy colocando lo que pienso, estoy colocando lo que voy a defender, que deberían generarse, ¿sí? Deberían ser más claros los contratos que efectúan en las instituciones bancarias o las empresas que ofrecen créditos o las empresas, tiendas que ofrecen productos a crédito. Si hablamos a crédito, pero también podemos hablar de empresas en línea o cualquier empresa pequeña, mediana o grande que te ofrezca algún servicio. En el desarrollo, pues ya empiezo a hablar, las instituciones bancarias son aquellas que describo que son las instituciones bancarias para brindar a mi lector a qué me voy a referir. Como aquí voy a colocar alguna definición sobre qué son las instituciones bancarias y lo voy a buscar en alguna fuente de información, voy a colocar, al terminar de escribir la definición de instituciones bancarias, voy a escribir el autor que está definiendo de esta manera a las instituciones bancarias. En otro párrafo ya coloco, el hecho es que al momento de ofrecerte el servicio, son 1000 garantías y beneficios que te proponen, prácticamente te enamoran, te convencen de ser los mejores, siendo ese su trabajo, pero es poco ético que no te indiquen las restricciones para aprovechar los beneficios y que termines pagando el triple. Ya estoy aquí, son palabras propias, es lo que yo pienso y es lo que estoy defendiendo, por qué estoy en contra o por qué digo que deberían de ser más claros
los contratos. Otro ejemplo de que no te especifican la información, los asesores que te están vendiendo algún producto o servicio es cuando, por ejemplo, una compañía telefónica te decía que podías hablar gratis todo el tiempo que querías, pero no te especificaban que tenías que colgar a los 5 minutos. Las personas hablaban y hablaban horas y cuando llegaba su factura tenían que pagar, su plan era de 200 pesos y tenían que pagar hasta 10,000 pesos, y pues era algo ilógico. Vas a reclamar y todo y te dicen que en letras súper chiquitas tenías que colgar a los 5 minutos para que no te generara costo adicional, el cual era el doble de lo que normalmente te cobran porque te estás pasando. ¿Qué sucedía ahí? Los asesores no te lo decían y la gente se confiaba, a la gente le cobraban y era una falta a sus derechos, ¿sí? No saber, hacerlo por no saber y pagar, bueno, estamos pagando el precio de no haber leído detenidamente esas letras chiquitas, ¿verdad? Entonces también es otra situación que puedo yo aquí argumentar. Siguiendo con el desarrollo, puedo decir, es curioso ver cómo todas las instituciones bancarias, en todas existen hasta 10 o más asesores financieros para aperturar una cuenta bancaria, especialmente crediticia, pero solo una caja de atención a clientes que atiendan tus reclamos. Tal es el caso de, y ahí puedo explicar lo que sucedió, no describir como tal todo el proceso de mi problema, sino de manera general qué sucedió. Tal es el caso de la institución tal, en donde se solicitó un crédito y en el momento o sea, hacer de manera general la explicación. Aquí te puedes llevar otros 2 o 3 párrafos haciendo la explicación. En otro párrafo puedes escribir frases que respalden todo lo que estás hablando, tu caso, el caso que tú padeciste, en donde se vieron afectados tus derechos. Aquí yo coloco, por ejemplo, tan solo por situaciones en torno a las tarjetas de crédito, la Conducef, que es una institución gubernamental, estimó que fueron más de 1.8 millones de personas afectadas en el año, mientras por causas afines a los plásticos de crédito reportó más de 1.466.000 casos. Puedo, dependiendo de lo que voy a escribir, puedo seguir escribiendo aquí mis argumentos, algo que haya pasado, y otra vez al final, otra cita o otra referencia estadística o de autoridad que pueda defender, o como lo menciona tal persona, o como le sucedió a tal persona, algún artista, alguna noticia que se haya difundido y que sea conocido por muchos, si también lo pueden retomar, siempre y cuando tengan como referenciarlo. A lo que voy es que deben describir con palabras propias su situación. Aquí me falta colocar cuáles han sido los derechos que se vieron afectados y ante esta situación. Se ha visto afectado mi derecho en cuanto a una calidad de vida digna. Vamos a ver aquí la diapositiva de los derechos. Vamos a ver, derecho a tener mis propias posesiones, el derecho a la libertad de expresión, a la democracia, a tener derecho de, inclusive hasta de comida, ¿no? Porque me están quitando dinero que iba a servir para que yo comprara mi despensa de esta semana. Entonces vamos a relacionar la situación que estoy padeciendo con el derecho que se está viendo afectado. Es lo que falta redactar en este ejemplo de ensayo. Ya que haya terminado de escribir la información en el desarrollo, que más o menos una cuartilla que se pueden llevar en esto, o más, escribimos la conclusión, que coloco en la conclusión en base a lo que estoy presentando. Les puedo decir, ante la situación presentada, estoy totalmente convencida que mientras no existan disposiciones legales que realmente protejan al consumidor, cada persona debe informarse de todas las restricciones en los contratos que se firman, leer hasta el último detalle y preguntar sin temer hasta lo más obvio. ¿Por qué? Y ya empezó a justificar por qué lo digo.
de manera general, ¿sí? Entonces, estoy cumpliendo con que quizás yo no pueda modificar que las empresas tomen o que el gobierno tomen disposiciones legales para que tanto las instituciones bancarias, que ahora, bueno, que muchos sabemos que son los que controlan la economía, bancos y empresas, ¿sí? No va a haber ninguna disposición legal que cambien esa situación. Entonces, ¿qué debemos hacer para proteger nuestros derechos o para proteger al consumidor? Informarnos, es tener conocimiento acerca de todos los productos, de los precios, de cómo van variando el mercado, ¿sí? Cómo funciona el establecimiento de los precios o el establecimiento de las cosas, informarme más antes de comprar, a quién le voy a comprar, qué le voy a comprar, y si estoy en este caso de la institución bancaria, y si voy a contratar en especial algún servicio financiero en el que implique un crédito, pues leer hasta el más mínimo detalle el contrato. Y si no le entiendo, que me expliquen. ¿Sí? Preguntar, y aunque me vean feo, preguntar otra vez y hasta que yo le entienda, porque si no, no te contrato. Aquí el cliente es el importante, ¿sí? Aunque uno no cuente con los recursos o no sea de una, de una situación económica alta, pues tenemos nuestro dinero por nuestra labor que realizamos todos los días y es bastante valioso como para que se lo quede un banco. ¿Le vamos a pagar o nos va a cobrar, mejor dicho, un interés? Tengo que estar bien informada. A esa conclusión llego en cuanto a esta situación en la que estoy escribiendo sobre irregularidad en los servicios bancarios. O bien, si es en línea, también voy a presentar alguna situación que se puede hacer, que se puede resolver, una reflexión o una recomendación. Finalmente, las referencias, aquí, por ejemplo, este dato que coloqué aquí de que la Conducef dijo que se ha estimado la cantidad de personas afectadas, lo retomé de la revista Forbes y aquí colocó la referencia en formato APA. También debo mencionar, por ejemplo, a las instituciones que existen para la defensa de esto. ¿Dónde puedo ir? ¿A dónde me puedo acercar? En el caso de las relaciones de consumo, es la Conducef, también está la Profeco, a los que puedo recurrir para que defiendan o para que solucionen mi problema. Funcionan como mediadores. En el caso de las instituciones bancarias es la Conducef. En el caso de cualquier problema con algún proveedor, alguna empresa, tienda en línea o física, es la Profeco. Así terminó mi ensayo y finalmente el otro párrafo con los avances tecnológicos. Repito, aquí por favor no copien y peguen información que hay en internet. Ustedes escriban cómo se han visto beneficiados o cómo se han visto perjudicados con la tecnología. ¿Qué avances tecnológicos hay o qué avances tecnológicos pueden pensar en este párrafo? Vamos a revisar. Aquí tenemos que consultar el recurso de avances tecnológicos actuales en las telecomunicaciones, por ejemplo, en qué me ha beneficiado o perjudicado la radio, si todavía la utilizan o si no la utilizan, el teléfono, la televisión, la computadora, el satélite, los teléfonos inalámbricos, el módem, las computadoras portátiles, los chats, las redes sociales, los navegadores públicos, los smartphones, los DVD, otra vez redes sociales y las nubes, ¿sí? Donde guardamos la información. Imagínense, ahora ya no tenemos que acumular toda la información en papel, las podemos guardar en diferentes fuentes de almacenamiento que existen en la red. Sin embargo, si no hay energía, no podemos acceder a eso, ¿verdad? También tiene sus desventajas. Las tecnologías HD, las tecnologías Android, Internet. Aquí tenemos tecnologías avanzadas, de qué me beneficia la mecatrónica o no me beneficia, o los sistemas informáticos, las imágenes moleculares. Por ejemplo, ahorita existen las resonancias magnéticas,
inventos o avances que no podíamos contar anteriormente y que eso ha ayudado a que se identifique con mayor precisión el problema que tienes en alguna parte de tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en la rodilla te podías estar con los dolores sin identificar exactamente qué es, porque no es justamente de los huesos que identificas con una radiografía, pero ya existe la resonancia magnética, que es otro de los avances. Gracias a eso se pudo identificar, me pudieron operar y ahora puedo caminar sin tener esos padecimientos que había tenido por muchos años. Por ejemplo, esa es una de las ventajas que he tenido. Desventajas que son muy caros, por ejemplo, ¿no? Sería una de las desventajas en cuanto a esta tecnología. En el Internet, pues ya les mencionaba, ahorita ustedes pues tienen una gran ventaja de que exista esto de los avances en cuanto a las computadoras, en cuanto al Internet, porque estamos, en mi caso, pues tengo un trabajo, y en el caso de ustedes se están preparando, están tratando de obtener su bachillerato. ¿Cuáles son las desventajas? Se va la luz, no tenemos comunicación. Esa sería una de las desventajas. Y así, ponernos en nuestra vida, pensar en nosotros mismos para redactar este párrafo. Traten nada más de que tenga coherencia la redacción, respeten signos de puntuación, de acentuación, uso correcto de mayúsculas, para que su párrafo sea entendible y no se vea afectado el aspecto comunicativo. Finalmente, las fuentes de información. Permítanme un momentito, por favor. Bueno, entonces esa sería la explicación de las dos actividades integradoras. Pasamos a la parte de las preguntas. Si tienen alguna duda en cuanto a la estructura o al contenido o a la información que deben de referenciar, pueden hacerlo en este espacio. Vicky, Ricardo, Jesús, Juana, ¿alguna pregunta? Pueden activar su micrófono o bien establecerla en el mensajero. No, maestra, ninguna duda, muchas gracias. Ok, muy bien, Vicky. Ricardo. Igual, maestra, todo claro, muchas gracias por todo. Muy bien, Ricardo, gracias. Jesús, Juana. Correcto, bueno, de todos modos yo estoy al pendiente, alguna duda que llegue a surgir en cuanto estén elaborando sus actividades, se está grabando la sesión, la voy a compartir más tarde, por favor coméntenle si tienen contacto con alguno de sus compañeros que vean la sesión, porque si se dan cuenta hay puntos que no se mencionan en las instrucciones escritas que vienen en sus recursos o en el espacio de la actividad integradora, y que pues es de relevancia conocerlo para que se obtenga una buena puntuación en las actividades.
Bien, entonces, si no hay alguna otra pregunta, pues damos por finalizada la sesión. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en la siguiente semana. Hasta luego.